Bueno, entonces, habiendo dado la bienvenida y demás, vamos a arrancar con esta diplomatura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar la clase de principios básicos e instrumentación del ultrasonido. Esta es una clase que muchas veces se daba como segunda o tercera clase después de que habían tenido un primer contacto con los ecógrafos y a partir de ahí es que se les generaban las dudas. Pero este año decidimos hacerla más simple para que ustedes, antes de empezar su primer día en el consultorio, para aquellos que tienen un nivel bajo de ecografía, ya estén más o menos ¿cómo se llama? En sintonía con el especialista que va a estar operando el ecógrafo y puedan hacer preguntas pertinentes en cuanto a la utilización del equipo. Y además, uno lo que tiende a hacer cuando estudia ecografía es ver la imagen simplemente, pero en realidad ustedes que van a ser ecografistas van a ir más allá. Ustedes van a tener que ver qué está haciendo el tipo con su mano derecha, qué está haciendo con su mano izquierda, qué botones toca, qué herramientas utiliza. Entonces, en ese sentido, bueno, la intención de esta clase es entender no solo cómo se genera la imagen y por qué se genera la imagen, sino alguna de las, ¿cómo se llama esto? De las herramientas básicas que tenemos en cuanto a lo que es el teclado y modos, Doppler y demás. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que me planteé para esta primera charla? Bueno, hablar básicamente de los principios básicos de la ultrasonografía, ondas de ultrasonido y las características. Vamos a ver qué es el efecto piezoeléctrico y básicamente por qué se genera la imagen de ecografía. Modos de exhibición, resolución, controles básicos, es decir, la botonera, y artefactos que utilizamos en la práctica diaria. ¿Sí? ¿Qué pasó, Diana? Decime. ¿Me escuchan todos? Sí, me escuchan. Bueno, avancemos. Entonces, como todos saben, o si no lo saben, acá se los traigo, en cuanto a las ventajas de la... ¿Se escucha pero no se ve la diapo? ¿Se ven? Fíjense, sí se ven. Ok, fantástico. Seguimos. Actualicen. Los que no vean, actualicen. En cuanto a las ventajas de la ecografía en general, bueno, lo que ustedes imaginen, es una técnica no invasiva, a pesar, sacando obviamente los procedimientos endocavitarios, transvaginal, transrectal, transesofágico. No hay radiaciones ionizantes ni contrastes iodados. Las imágenes son dinámicas obtenidas en tiempo real. Entonces, por un lado tenemos esa ventaja, pero por el otro es lo que hablábamos al principio, en el sentido de que tenemos que hacer diagnóstico en tiempo real. Las utilizamos, al igual que la tomografía, como guía de procedimientos mínimamente invasivos. En cuanto al efecto Doppler, se utiliza para la evaluación cual y cuantitativa de los flujos sanguíneos. La tecnología es portátil, así que se puede hacer bedside. Y es una modalidad relativamente económica, porque a diferencia de, por ejemplo, el tomógrafo, que a su vez necesita una sala plomada, que a su vez necesita un montón de otras cosas, como son los contrastes iodados y demás, que generan el alto costo de ese estudio, o mismo la resonancia, que además de los contrastes tenemos que utilizar helio, tenemos que armar la jaula de Faraday y demás. Esto con el ecógrafo nos manejamos. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la ultrasonografía? Yo lo que les voy a enseñar, chicos y chicas, hoy es cómo se genera la imagen. ¿Por qué? Porque lo que decía Marta al principio es muy importante en el sentido de que ustedes, cuando entienden cómo se genera la imagen a partir de una u otra modalidad, es que después saben, en caso de ser los operadores, saben los limitantes, hasta dónde van a poder llegar con ese estudio y en consecuencia sugerir un estudio extra. ¿Sí? Eso por un lado, es decir, se sugiere, termino de hacer la ecografía, se sugiere valorar por medio de tomografía computada, por esto, por esto, por esto. Y en caso de ser los médicos que solicitan el estudio, ¿sí? Entienden si piden una cosa u otra. Por ejemplo,
agarrar y pedir una ecografía porque el paciente está distendido o ponerle como diagnóstico meteorismo es un error conceptual, porque ahora van a entender que la ecografía es enemiga del aire. Entonces, vamos a ver cómo se genera la imagen para entender los pros, los contras, las virtudes y los limitantes del método y con qué método complementamos la evaluación. Entonces, la ecografía se basa en la interacción de las ondas de ultrasonido y los tejidos. Las ondas de ultrasonido, al igual que las sonoras, son vibraciones mecánicas que se propagan a través de la materia, produciendo compresiones y dilataciones. Este es el espectro de onda. A ver. ¿Ven la flechita, no? Sí, perfecto. ¿Le queda mejor la flechita o por ahí tal vez el puntero? ¿El puntero lo ven? ¿Sí, no? Bueno, en fin. Tenemos la frecuencia es la cantidad, esto es en un segundo, ¿sí? Tenemos la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo de una onda. La unidad de medida son hertz o megahertz. El rango audible, el rango de las ondas audibles, fíjense, es entre los 20 y los 2000 hertz. El ultrasonido en medicina se maneja entre los 2 y los 33 megahertz. Entonces, para que tengan ustedes una relación, fíjense, lo que ustedes escuchan es hasta 2000 hertz y 1 megahertz son 1.000.000 de hertz. Entonces, las ondas de ultrasonido no son audibles para el oído humano. Y de todo esto, a mí lo que me interesa que sepan es la frecuencia. ¿Por qué? Porque ustedes al conocer la frecuencia de ya sea los transductores o del ecógrafo en particular y cómo modularla, es que van a poder ver distintas cosas. Pero eso lo vamos a ver ahora en el transcurso de la clase. Entonces, tenemos dentro de la onda, habíamos dicho, tenemos la frecuencia, era lo que habíamos dicho antes, número de ciclos por segundo, cuántas veces en un segundo tenemos amplitud, longitud y periodo. Entonces, la amplitud es la máxima altura alcanzada por el pico, se mide en decibeles. La longitud de onda es el espacio que hay entre dos picos, el periodo, tiempo entre dos picos de presión consecutivos, y la frecuencia es lo que habíamos dicho, el número de ciclos por segundo. De acá, niños y niñas, lo que nos va a interesar a nosotros en la práctica diaria es la frecuencia, mayor o menor frecuencia. ¿Sí? ¿Y qué pasa? A ver. Lo que va a pasar y cómo se genera la imagen es que vamos a tener lo que se llama atenuación. La atenuación es la disminución de la intensidad del sonido por la distancia debido a la absorción de la energía que produce el medio de propagación por dispersión, decreciendo la amplitud y manteniéndose constante la frecuencia y el periodo. Eso que parece chino básico lo vamos a explicar ahora. A mayor frecuencia, mayor atenuación. Y a menor frecuencia, mayor penetración. Yo lo que quiero hacer, a ver si esto me acompaña, es, si pudiera ampliar esto acá. Pam, 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 pam. Esto lo tengo acá. Y esto lo tengo acá. Muy bien. A ver. No, pero no me lo pasa. Bueno. En fin. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense. Lo que sucede con el ecógrafo o particularmente con el transductor es que habíamos dicho, ¿sí?, que lo que hace es emite ondas de ultrasonido, ¿sí? Todo esto que les voy a explicar ahora lo vamos a ver en un video, ahora en un ratito. Pero bueno, para que se vayan interiorizando. Todo esto, el ecógrafo, a través de energía eléctrica, estimula el transductor hace vibrar unos cristales
y esos cristales emiten ondas de ultrasonido a diferentes frecuencias, ¿sí? Esas ondas de ultrasonido a diferentes frecuencias, una vez que apoyo el transductor sobre cualquier superficie, son emitidas a través de esa superficie, ¿sí? Según la frecuencia, es decir, ciclos por segundo, según la frecuencia con la cual se emitan esas ondas, es que estas van a atravesar más o menos los tejidos. Chicos, chicas, la imagen se genera de la siguiente manera. Se emiten ondas de ultrasonido, esas ondas rebotan, tocan las diferentes estructuras y rebotan y vuelven al transductor. Dependiendo de la dureza del tejido, ¿sí?, que yo estoy insonando, es que van a volver más o menos ondas. Es decir, poniéndolo en números que uno más o menos maneje. Supongamos que yo emito 10 ondas de ultrasonido, en un número teórico y real. Se emiten 10 ondas de ultrasonido. Por favor, si no me hago entender, frénenme, porque a partir de acá es que vamos a salir con todo el resto. Entonces, supongamos que yo emito 10 ondas de ultrasonido. Si esas ondas de ultrasonido se encuentran con estructuras más duras, por así decirlo, van a rebotar más y van a volver. Supongamos, emito 10, pegan contra algo duro y vuelven las 10. Mientras que si esa estructura que yo estoy insonando es más blanda, van a rebotar menos, como si fuera un frontón, ¿sí? Ahora bien, imagínense ustedes que si yo emito 10 ondas y vuelven 10 ondas, la intensidad de esa energía va a ser mayor de que si yo emito 10 ondas y vuelven 2. Entonces, si yo emito 10 ondas y vuelven 10 ondas y la intensidad de energía es mayor, esa energía que capta nuevamente el transductor la va a traducir en algo más blanco, ¿sí? Porque es mucha la energía que vuelve. Mientras que si en vez de volver 10 vuelven 2, va a ser más tirando a lo negro, digamos, en una escala de grises que va desde lo blanco, lo muy duro, a negro, el agua. ¿Sí? Entonces, la atenuación, que es lo que, en definitiva, de lo que estamos hablando, es lo que le pasa a la onda de ultrasonido a medida que atraviesa los tejidos. Se va atenuando. Entonces, ¿qué les muestra este gráfico que tenemos acá? Entonces, vemos la imagen acá de la izquierda y tenemos una frecuencia de 6 MHz, mientras que acá tenemos una frecuencia de 1.9 MHz. Fíjense ustedes y díganme, ¿ven como con 6 MHz, con más frecuencia, se ven con... Acá, por ejemplo, vean veo acá abajo de todo, en esta profundidad, veo de los 5 circulitos que hay acá, veo este del medio, este, y acá ya no veo. Entonces, mientras que cuando le bajo la frecuencia, veo los 5 circulitos. ¿Ven? Atraviesa bien los tejidos y veo bien hacia abajo. ¿Qué me habla esto? De que cuanto mayor es la frecuencia, menor es la penetrancia. Mientras que cuando menor es la frecuencia, mayor es la penetrancia. Y de ahí, eso lo vamos a ver luego cuando veamos transductores. Por ejemplo, el transductor del plano, que utilizamos para hacer los Doppler, o que utilizamos para hacer partes blandas, o que utilizan los traumatólogos para infiltrar, para hacer músculo esquelético y demás, son transductores de alta frecuencia. No necesito que penetre mucho, necesito mucha resolución en un espacio más finito. Mientras que el convex, que es el transductor que utilizamos para hacer abdomen, es un transductor de baja frecuencia porque necesito que penetre mucho, ¿sí? Entonces, la frecuencia es inversamente proporcional a la penetrancia o a la penetración. Más frecuencia, menos frecuencia, más penetración. El efecto de dispersión o scattering.
depende de la frecuencia de onda y la rugosidad del medio. A mayor rugosidad, mayor scattering. La dispersión nos permite entonces determinar las características estructurales de los tejidos evaluados dependiendo de su rugosidad. Lógico, cuando las ondas de ultrasonido se encuentran con medios más rugosos, ¿sí? Esos ecos rebotan de maneras distintas y la imagen es distinta y entonces podemos determinar si se trata de algo más heterogéneo, menos heterogéneo, más homogéneamente denso y demás. La reflexión es lo que, a diferencia de la atenuación, es en definitiva lo que nos da la imagen. O sea, la imagen es generada por la reflexión, lo que vuelve al transductor, que está dado por una fórmula. Entonces yo tengo, fíjense acá donde dice medio incidente, onda transmitida y onda reflejada. Yo le incido las ondas de ultrasonido, lo verde es lo que pasa, la onda reflejada es lo que vuelve, y ahí me genera, y a partir de eso se genera la imagen. Impedancia acústica es la resistencia al paso de las ondas de ultrasonido a través de los tejidos, producto de la densidad del medio por la velocidad de propagación del sonido. Los medios sólidos tienen una alta impedancia acústica, transmiten más el sonido, y los medios líquidos tienen una baja impedancia acústica. La impedancia acústica es lo que está en íntima relación con la atenuación. Las cosas muy duras, con mucha impedancia acústica, van a atenuar mucho los tejidos, las ondas de ultrasonido, mientras que las cosas más blandas, con menos impedancia acústica, van a atenuar menos. Y entonces, cuando tengo mucha atenuación, hay más reflexión, y cuando tengo poca atenuación, hay menos reflexión. No desesperéis, ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense cómo funciona más o menos. Salteemos el aire, ¿sí? El aire es otro tema aparte. Pero fíjense ustedes, las ondas de ultrasonido en el agua, se propagan a 1480 centímetros por segundo. Tiene una impedancia acústica, es decir, una resistencia al paso de las ondas, el agua, ¿no? Tiene una resistencia al paso de las ondas de 1.52. Con una atenuación, es decir, ¿cuántos ecos pierdo cuando el ultrasonido pasa a través del agua? Casi nada, 0,002. Eso es lo que me atenúa el pasaje del ultrasonido. Es decir, hablando en criollo, cuando yo tiro 10 en agua, pasan las 10. Distinto es el hueso. Si bien se propaga más rápido, la impedancia acústica del hueso es de 7.8, con una atenuación de 13. Es decir, que me bloquea todos los ecos que le mando el hueso. Y en el medio tenemos diferentes impedancias acústicas relacionadas directamente con la atenuación. Las cosas que tengan menos impedancia acústica van a tener poca atenuación, y las cosas que tengan más impedancia acústica van a tener más atenuación. Salvo el aire. El aire, y por eso la ecografía es enemiga del aire, el aire tiene poca impedancia acústica, es decir, que hace que se propaguen libremente los ecos, las ondas de ultrasonido, pero tiene alta atenuación. Y entonces, Doc, ¿qué onda? Porque claro, cuando yo propago ondas de ultrasonido en el aire, existen partículas en el aire que hacen que se disipen las ondas de ultrasonido y funcione como si fuese una cortina, ¿sí? Entonces, y no me van a dejar mentir los residentes acá que hacen ecografía, Jefferson, Francisco y demás, cuando ustedes apoyan el transductor sobre una estructura con aire, por ejemplo la cámara gástrica o el colon transverso distendido, ustedes ven como una cortina de ecos blancos, una imagen blanca, como si estuvieran no tocando hueso, pero les genera imagen. Esos son ecos
que yo los transmito en el aire, golpean contra las diferentes partículas que están en el aire y vuelven todos al transductor y me generan esa imagen en cortina. Entonces, a diferencia de la lógica en la cual más blando, menos atenuación y por ende menos reflexión, acá en el aire, que no es ni blando, o sea, no tiene materia, o sea, dejaría pasar, no tiene dureza, acá la atenuación es grande y por ende la reflexión es grande. ¿Se entendió eso que acabo de decir? Frénenme si no entienden, por fin. Entonces, reflexión. A verte, ¿quién me escribió? Sí, fantástico. Ok, vamos entonces. Reflexión. Tenemos partes blandas aire, partes blandas hueso, partes blandas agua. ¿Sí? Cuando yo agarro y toco, exactamente, William. Por eso utilizamos una interfaz de Hell, porque la interfaz de Hell, yo ya sé que me propaga los ecos y a partir de ahí es que genero la imagen de la piel en principio y de lo que está después. Fíjense ustedes cuando yo apoyo en partes blandas y me encuentro con aire. Tengo un porcentaje de atenuación de 0,99, o sea, poco, pero una reflexión, es decir, un montón de imagen que me vuelve al transductor del casi el 100%. Es esto que pasa acá en la imagen de la derecha. Es decir, apoyo en las partes blandas, como me encuentro con una estructura llena de aire, todos esos ecos rebotan contra las partículas en el aire, me vuelven todas al transductor, el transductor no entiende qué está sucediendo, porque no es que tiene una forma eso que vuelve, y genera toda esta cortina. Los terapistas utilizan estas cosas para ver neumotórax y demás, pero bueno, eso escapa al objetivo de este curso. Cuando yo tengo partes blandas y hueso, es decir, apoyo en un antebrazo e insono el radio, por ejemplo, tengo una atenuación menor y una reflexión del 43%, y cuando lo insono en agua, tengo una atenuación prácticamente nula de 0,00065 y una reflexión prácticamente nula de 0,65. Es por eso que en este caso vemos, en el caso de la izquierda, de la imagen de la izquierda, vemos que el traductor está apoyado sobre partes blandas y acá tenemos líquido peritendinoso y me permite, pasan bien los ecos y veo bien las estructuras que están por debajo. Eso es en cuanto a atenuación, reflexión y demás. Existe otro fenómeno que es el de la refracción. Eso es para dónde, cuando rebotan esos ecos, para dónde rebotan. ¿Sí? Es el fenómeno por medio del cual el haz de ultrasonido es desviado cuando en lugar de incidir en forma perpendicular, lo hace en un determinado ángulo sobre una interfaz reflectante situada entre dos medios. Es responsable de varios de los artefactos que se producen en ecografía y la imagen obtenida por el ecógrafo no expresa la realidad de los tejidos estudiados. Atendiendo y haciendo referencia a lo que dijimos anteriormente, cuando yo insono sobre una estructura que tiene aire, tengo mucha refracción. Esas ondas que vuelven reflejadas vuelven en diferentes ángulos y el ecógrafo, cuando recibe nuevamente esa energía que viene toda desorganizada, no entiende cómo formar una imagen a partir de eso. ¿Me siguen en la idea? Entonces, también sucede muchas veces, los más grandes de acá van a saber el concepto de la anisotropía, cuando insono fascículos musculares en traumatología. Como los fascículos musculares no están peinados, prolijitos, hay veces que yo insono el músculo y los ecos van atravesando los diferentes tejidos y los diferentes fascículos y como las fibras musculares están en diferentes direcciones, esos ecos vuelven distintos y de repente generan falsos positivos, imágenes que yo pienso que son desgarros, imágenes que yo pienso que son diferentes cosas, pero es simplemente porque dentro de una estructura general que es el fascículo muscular, la fibra muscular está media desorganizada, vuelve la imagen y yo pienso que es un desgarro cuando en realidad lo que tengo que hacer es mover el transductor para generar una imagen prolija. ¿Sí? Y todos esos
son producto del efecto piezoeléctrico, que es por donde empezamos. Básicamente, niños y niñas, es un fenómeno físico por el cual aparece una diferencia de potencial entre las dos caras de un mismo cristal. Entonces, tengo cristal. ¿Vieron cuando yo agarro y les digo a los que ya han trabajado conmigo y a los que van a trabajar conmigo que traten los transductores como si fueran suyos? Bueno, debajo de la gomita esa gris que ustedes tocan y que apoyan contra la piel, hay un montón de cristales. Si eso lo golpean, se rompen. Y si se rompe uno de esos cristales, ya no sirve más el transductor. Bueno, en esa línea de cristales, desde el cable viene energía eléctrica hasta una de las caras del cristal. Y del cristal para adelante sale energía mecánica en forma de ultrasonido. Entonces, por eso dice de entre las caras de un cristal. La excitación de estos cristales por parte de la energía eléctrica genera vibraciones de estos cristales que se emiten en forma de ultrasonido. El efecto también funciona a la inversa. ¿Por qué? Porque ustedes emiten de ondas de ultrasonido, las cuales rebotan en los diferentes tejidos, por esto que habíamos hablado de la atenuación, reflexión y demás, vuelven al transductor como ondas mecánicas, tocan la otra cara, o sea, la cara por las cuales fueron emitidas del cristal, y esas vibraciones se transmiten en ondas eléctricas o en energía eléctrica que va por el cablecito de vuelta a la pantalla, y dependiendo de la intensidad de esa energía es que me va a dar un valor en una escala de grises. Entonces, los materiales piezoeléctricos, por tanto, pueden ser utilizados para convertir energía eléctrica en movimiento mecánico y movimiento mecánico en energía eléctrica. ¿Sí? Y al generarse la energía eléctrica nuevamente, que se genera la imagen, como sucede en este esquema tan bonito que les puse acá. ¿Sí? Se emite la energía eléctrica, vibran los cristales emiten ondas de ultrasonido, energía mecánica, golpean con los tejidos, vuelven, y cuando vuelven, energía mecánica se transforma en energía eléctrica, pim, imagen. Entonces, ¿cómo es la secuencia de lo que dijimos recién? El transductor emite ondas de ultrasonido. Las ondas rebotan con los diferentes tejidos y vuelven en formas de ecos hacia el transductor. Esas ondas mecánicas que vuelven son convertidas en energía eléctrica. Y a partir de esa energía eléctrica es que el ecógrafo la convierte en una imagen. Según la intensidad de la energía que se genere, las imágenes van a ser más hiperecogénicas, es decir, blancas, o más hipoecogénicas. ¿Sí? Entonces, tengo el emisor, emite las ondas, tengo el objeto, vuelven, va a energía mecánica, vuelve energía mecánica, el transductor la transforma en energía eléctrica y a partir de eso en imagen. Perdón. Entonces, vamos acá. Ahí vemos cómo funciona. Ahí tenemos los cristales. Llega energía eléctrica, se emiten ondas de ultrasonido a diferentes frecuencias y vuelven, según la elasticidad del órgano estudiado, vuelven más o menos ondas mecánicas de vuelta al transductor, y eso pasa a través del cable y genera la imagen. Fíjense ustedes acá, en este caso, insonando el hígado, van, vuelven, y eso que yo les decía que era en pasos es permanentemente, van y vuelven. ¿Sí? Más de 1000 veces por segundo. Entonces, fíjense cómo hacen. Y ahí vemos cómo después esa energía eléctrica pasa al transductor, cable, pam, y se genera la imagen. ¿Sí? Muy bien. Esperen, Doc, ¿podría ser que el fenómeno de reverberancia sea por el... Claro, exactamente. Cuando nosotros lo que tenemos es más que reverberancia, no, porque en realidad vos la reverberancia llegás a generar imágenes, o sea, ves como partículas en movimiento, pero sí, está dado por eso. Las cosas en movimiento, las pequeñas partículas, por ejemplo, cuando tenemos cálculos que tienen aire adentro o lo que fuese,
y nosotros hablamos de reverberancia, cola de cometa y demás, sí, es porque la imagen o el transductor no entiende, entre grandes comillas, lo que está viendo y cuando lo traduce en imagen lo genera algo más o menos de lo que entiende. ¿Sí? O neumobilia, cualquier cuestión que tenga que ver con aire, el ecógrafo, vos recibe esas imágenes, recibe esos ecos o y no lo puede traducir en una imagen, ¿cómo decirlo? De límites precisos. Entonces, genera lo que puede. Eso es por el efecto de refracción que tenemos las diferentes características que nosotros decimos que tiene la cola de cometa, reverberancia, todo eso le pusimos esos nombres a este efecto que produce la presencia de aire en las diferentes estructuras que estudiamos. ¿Sí? Pero sí, básicamente va por ese lado. Muy bien. ¿El video se vio bien? Yo lo vi perfecto, pero lo importante es que lo vean ustedes. Se vio bien, ¿no? Sí. Ok. Vamos. Tuc. Instrumentos de medición. Instrumentación, modos de exhibición. El modo A, modo B y modo M. El modo A no lo usamos. Modo B es el BIDI, que usamos la escala de grises. Y el modo M es el de movement que utilizan los cardiólogos básicamente o los intensivistas a la hora de medir ven acá y qué sé yo. Vamos a ver de qué se trata. Modo B es el de siempre, el que aprendemos al principio. Lo que hablábamos recién, electricidad, ondas mecánicas, vuelven las ondas mecánicas, generan imagen en escala de grises. Eso es el modo B, que tiene que ver, B es por bright. Entonces, lo que hace es adquisición en tiempo real con imágenes mientras el transductor se mueve por encima de las estructuras que se quieren evaluar. Según la velocidad de desplazamiento del transductor, aumentará o disminuirá el frame rate. El frame rate es la cantidad de cuadros por minuto y en consecuencia la definición por imagen. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, esta es una evaluación de los componentes del manguito rotador. En este caso lo que está mostrando es la porción larga del bíceps en sentido longitudinal. A ver si. Entonces vemos acá, esto es deltoides, y acá vemos la porción larga del bíceps en longi, y después lo que hace seguramente es gira de vuelta, y vemos la porción larga del bíceps acá en rosa, en axial, dentro de la corredera bicipital, y acá el subescapular, que lo va a buscar cuando haga que el paciente gire hacia afuera de la mano. Básicamente lo que les quería mostrar en este video es cómo se genera en tiempo real y las diferentes ecogenicidades de los diferentes tejidos. Fíjense ustedes acá cómo se ve partes blandas, el deltoides, porción anterior del deltoides, y acá en este caso la corredera bicipital con el bíceps dentro, y cómo a partir de esta imagen, y ustedes ahora, aquellos que no están acostumbrados, lo van a empezar a hacer ahora, fíjense cómo los ecos se transmiten bien a través del del deltoides. Me va generando imagen, eso por la cantidad de líquido que tiene el músculo, pero después cuando llegan al húmero y a la corredera bicipital, vuelven todos esos ecos, me puedo ver bien la cortical ósea, pero después de eso no veo nada. Eso es porque todos los ecos volvieron, no pasó nada, ningún eco pasó a través de la cortical ósea, y por ende no veo nada. Eso es el efecto o el artefacto de la sombra acústica posterior, que lo vamos a ver después. Modo M es de movement. A diferencia del modo B, en este caso el transductor permanece quieto. Lo que se mueven son las estructuras que se están evaluando. Por ejemplo, el corazón, el diafragma, la vena cava inferior y demás. Este es el que usan los cardiólogos cuando hacen un ecocardio, los terapistas cuando hacen un índice de vena cava. Básicamente lo que ustedes están viendo acá es, para aquellos que no están familiarizados con este modo, ven que la imagen está estática, o sea, el transductor está estático, lo que se mueve es la imagen debajo. Acá, en este recuadro acá, me muestra, ven que acá hay una línea, como una reference line,
que está, esto es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la válvula, ¿sí? Y lo que me muestra es esto, es lo que pasa a través de esta línea en el tiempo. ¿Sí? Entonces, no es que me está mostrando toda la imagen, me está mostrando la válvula. Fíjense. Me muestra lo que pasa por esta línea y cómo va haciendo. Ven, se cierra, se abre, se cierra, se abre. De la válvula mitral. Y así funcionan, y así es lo que hacen cuando hacen el ecocardio. ¿Sí? Muy bien. Resolución. Hasta ahora vimos los modos, modo B, modo M. Ustedes van a aprender a usar el modo B en este curso. En otros, el modo M es, como les decía, para cuestiones muy puntuales, particularmente en terapia intensiva y si no en cardio. Resolución. La resolución puede ser espacial, de contraste o temporal. ¿Qué es la resolución espacial? Es la capacidad que tiene el equipo de distinguir dos objetos próximos entre sí como cosas distintas. Y depende de la frecuencia. Entonces, tenemos resolución axial. Puedo distinguir dos puntos. Esto tiene, acá, por ejemplo, fíjense ustedes, en este caso, lo que hace es, te muestra como si fuera el tejido. Y entonces, en este caso, yo apoyo el transductor y tengo buena resolución axial de estas dos estructuras, pero esta me la toma como una sola. Y resolución lateral lo mismo, puedo ver bien, existen 4 estructuras en el tejido, estas dos las muestra bien, pero esta última me la muestra como una sola. La resolución espacial es la capacidad de distinguir entre dos puntos distintos como independientes. La resolución espacial, ¿cómo lo bajamos a la práctica diaria? Para que esto no quede, esta clase, chicos y chicas, antes las daba un ingeniero biomédico. Entonces, realmente se hacía demasiado técnica y tratamos de bajarla a algo más que usemos nosotros cuando estamos en el consultorio. Entonces, la resolución espacial lo que hace es, la idea es utilizar la mayor frecuencia posible de un transductor antes de perder la penetrancia. Cuanto mayor frecuencia tenemos menor penetrancia, eso lo habíamos hablado antes, pero cuanto mayor frecuencia tenemos, también tenemos mayor resolución. Entonces, el juego perverso de esto es utilizar la mayor frecuencia que pueda, de manera tal de tener mayor resolución, sin perder penetración. ¿Me siguen? Entonces, frecuencia baja, baja es el convex, el de abdomen. Frecuencia baja, resolución mala, penetración buena. ¿Sí? Frecuencia alta, penetración. Frecuencia alta, resolución buena, penetración mala. En el medio hay un punto de equilibrio en donde yo agarro y pongo mucha frecuencia para tener buena resolución, es decir, poder distinguir entre dos puntos como separados, pero sin perder penetración. Entonces acá tienen el tejido. La piel, para evaluar la piel, necesito una frecuencia de más de 30 MHz. Las articulaciones necesito entre 12 y 24 MHz. Para el abdomen necesito entre 3 y 6 MHz. ¿Sí? Necesito poca, para el abdomen, para llegar bien hondo, necesito poca frecuencia para entrar muy hondo. ¿Sí? Entonces, eso era la resolución espacial. Después está la resolución del contraste. La capacidad del equipo de distinguir dos objetos de cogenicidad parecida pero no igual. Son los dos puntos del medio.
Acá, en este caso, es el parámetro que por sí solo define la mayor calidad de un equipo. Ustedes van a comprarse un ecógrafo, si Dios quiere, y lo que les va a importar es la resolución de contraste, porque la idea es poder distinguir objetos de diferentes ecogenicidades que sean parecidas, porque es lo que en definitiva les va a determinar, porque, a ver, ustedes entienden que, y por lo que hablamos anteriormente, si vamos a la imagen de la derecha, esto que está más blanco es más duro que esto que está negro. ¿Por qué? Porque acá se emitieron ondas de ultrasonido, pegaron contra esto, volvieron, ¿sí? Volvieron al transductor y se ve más blanco. Mientras que esto, pegaron contra esta estructura, que parece un quiste. Estos son fantomas igual, ¿sí? Así que, puede ser un quiste, atravesaron, entonces esto no me generó, no atenuó en nada esos rayos, por ende no tuvo reflexión, pasaron todo del otro lado y se ve negro. Acá no hay duda de que esto es más duro que esto. Si vos tenés un ecógrafo con buena resolución de contraste, vas a poder jugar acá, en esta liga, en ver que esto es más duro que esto. Con este ecógrafo no. ¿Sí? Eso es la resolución de contraste. Y la temporal es la capacidad del equipo de representar de forma distinguible dos eventos inmediatamente próximos en el tiempo. Está íntimamente relacionada con la cantidad de cuadros de frame per second que puede captar el ecógrafo. Es decir, su utilidad está destinada para valorar estructuras en movimiento, la motilidad cardíaca o valvular. Es básicamente cuanta mayor capacidad por segundo, o sea, en realidad cuanta mayor capacidad de ver movimientos por segundo tenga el ecógrafo, más fidedigno va a ser de lo que está viendo. ¿Sí? Resolución espacial, distinguir dos puntos separados, resolución de contraste, distinguir las ecogenicidades, en consecuencia las durezas de los dos tejidos que son muy parecidos, y resolución temporal tiene que ver con los frames por segundo. Cuanto mayor frame por segundo pueda captar ese ecógrafo, esas imágenes en movimiento, como son las válvulas, la motilidad cardíaca, va a ser más fidedigno de la realidad. ¿Sí? Si tengo un ecógrafo de menor categoría, el corazón, cuando lo vea en el ecógrafo, se va a mover raro, como si fuera cuadro por cuadro, tac, 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 tac. Mientras que si tengo uno con un buen frame rate, va a mostrar un movimiento más natural. Vamos a ir a los controles básicos del sistema. Ahora, a algunos les parecerá alejado, pero para diciembre todos y cada uno de ustedes va a manejar su mano izquierda del ecógrafo como si juegan a la Play. Cuando ustedes juegan a la Play no ven el joystick. Bueno, va a pasar lo mismo. Entonces, acá estoy. Vamos a hablar de lo que es la ganancia en general y la ganancia parcial. Vamos a hablar de la profundidad del zoom. Vamos a ver el dynamic range. Vamos a ver el foco y la frecuencia. Muy bien. Ganancia. La ganancia general y la ganancia parcial. Fíjense ustedes. Cuando ustedes, acá les faltaría una fotito del, ¿cómo se llama esto? Del teclado, pero están esquematizados con esta ruedita y estos palitos. La ganancia general, ¿sí?, está relacionada con el brillo de la imagen. Ustedes lo que tienen que hacer es, los Toshiba tienen la ganancia ya sea alrededor del trackball, como es con el, creo que el Aplio 100, bueno, corríjanme los residentes acá, creo que el Aplio 100 tiene la ganancia alrededor, o el Sario tiene la ganancia alrededor del trackball, y si no son perillitas que están alrededor de una sigla que dice 2D, esa perillita. Esa perillita es la ganancia general. Le aumento el brillo general a toda la imagen, ¿sí? Mientras que la ganancia parcial está dada por unas perillitas que tengo inmediatamente, generalmente están arriba a la derecha en el teclado, y puedo aumentarle o bajarle la ganancia a un sector en particular. Estas que ven acá son perillitas independientes, entonces yo aumento la ganancia, es decir, muevo esta perillita para la derecha, solamente este sector aumenta la ganancia. Si aumento la ganancia acá,
solamente este sector, tiene que ver con la profundidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Utilizar una ganancia, ya sea general o parcial, que me permita ver una buena imagen, que me permita distinguir los diferentes tejidos. Acá tengo poca ganancia y acá tengo demasiada ganancia, en el medio es lo que va. ¿Sí? Muchas veces lo que van a escuchar, cuando en esta primera etapa ustedes no van a usar los ecógrafos, van a ver, pero ya dentro de poco van a usar los ecógrafos y lo que le va a decir el profesional es aumentar la ganancia, baja la ganancia, básicamente. ¿Sí? Existe un botón llamado QScan que es de optimización automática. El QScan lo utilizamos ya en el MODE como en el Doppler. Básicamente lo que hace es, me mejora, es como cuando los filtros en el celu, cuando sacan una foto que dice automático y mejora la imagen de toque la foto, bueno, acá es lo mismo. Optimización automática de imágenes en 2D, actúa sobre la ganancia general y la curva de STC y optimiza instantáneamente mediante un único control. Agarra todos los parámetros y los mejora de una. Eso también funciona cuando veamos el Doppler. El QScan lo que me permite es limpiar el espectro de ruido y me mejora la onda del registro del Doppler. ¿Sí? Fíjense ustedes, sin QScan y con. Cómo rápidamente mejora. Profundidad y zoom son dos cosas distintas. Profundidad es, como su nombre lo indica, voy más hondo. Fíjense ustedes cómo tengo este convex, ¿sí? Está apoyado sobre el hipocondrio, en realidad, sí, el hipocondrio derecho, en realidad está subsifoideo, y estoy viendo el lóbulo derecho del hígado. Fíjense cómo en este caso la profundidad está mal utilizada. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy tratando de valorar es el hígado, pero la mitad de la pantalla, desde la mitad para allá, es diafragma y pulmón. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué les va a decir el que esté a cargo del consultorio? Aumentar la profundidad. En realidad, disminuir la profundidad. Acá está demasiado hondo. Le va a decir, disminuir la profundidad. ¿Por qué? Porque yo no me interesa saber qué pasa del diafragma para allá. Yo lo que estoy valorando es el lóbulo izquierdo del hígado, el derecho del hígado. ¿Sí? Entonces, la utilización de la profundidad perdón, es justamente para eso. ¿Qué es distinto al zoom? El zoom, no voy hondo, sino que voy al sector que quiero valorar. Fíjense ustedes, como en este caso, no es que me fui más hondo o menos hondo, el diafragma sigue en el mismo lugar, pero acá lo que estoy valorando me aparece grande. Muchas veces lo van a ver, particularmente cuando hacemos ecografías obstétricas, utilizamos mucho el tema del zoom, o cuando hacemos vasos de cuello y medimos la mioíntima. Entre otras cosas, lógicamente. El rango dinámico. El rango dinámico permite manipular el contraste de la imagen. A mayor dynamic range, menor contraste, y a menor rango dinámico, mayor contraste. Generalmente es automático y define la calidad del equipo. Acordémonos que la de la resolución de contraste era la capacidad de distinguir dos cosas de diferentes ecogenicidades. Entonces, mayor es el contraste entre dos cosas y a partir de ahí mejor la imagen, en fin. Focos de transmisión. Esto sí lo manipulan ustedes, no es automático. Es donde quieren hacer foco. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ese foco lo pueden manipular. Si yo pusiese el foco de mis ecos más arriba, no vería esta estructura que está acá. ¿Sí? Mientras que, si yo quiero hacer foco en esta imagen tipo hemangioma que está acá, pongo el foco ahí arriba. Entonces, fíjense cómo acá veo bien esta estructura donde está el foco. Si yo lo bajo, vería mejor esta estructura. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando veo el músculo creativo. Es el punto donde el haz de ultrasonido se hace más angosto justo antes de dispersarse. Es como un láser. Yo lo que necesito es que llegar justo para que todo el haz de ultrasonido haga foco en un lugar. Entonces le bajo, le subo el foco. ¿Sí? Eso lo pueden hacer. Inclusive seguramente los que ya hacen ecografía van a empezar a valerse de estas herramientas para ver mejor o para generar mejores imágenes. Acuérdense que particularmente los que de acá son especialistas en imágenes, le hablo a los de primero, que seguramente no se los dije, los más grandes,
O mismo lo que hacen otras especialidades, los médicos, los radiólogos, lo único que conocen las otras especialidades de nosotros son las imágenes que generamos o los informes que hacemos. No es como que cuando vas al cirujano y le conoces la cara del tipo que te va a abrir al medio. Acá lo único que conocen de nosotros son las imágenes que generamos. Entonces, está bueno hacer buenas imágenes. No es así nomás. Ustedes no es que son una máquina, no son fotógrafos, no es una máquina de hacer chorizo. Ustedes tienen que generar buenas imágenes. ¿Y cómo generan buenas imágenes? Valiéndose de las herramientas, conociendo el equipo. Le subo, le bajo el foco, le aumento, le bajo la ganancia, le aumento, le bajo el zoom, veo la profundidad. Si ustedes generan rápidamente, y no me van a dejar mentir acá los más grandes, ya agarran un estudio que trae el paciente de otro centro y ya de movida ya sabés de qué calibre es el ecografista que estuvo del otro lado, dependiendo de la imagen que genera. Hay veces que te deslumbrás y decís, uy, yo podría hacer mejor mi trabajo inclusive. O hay otras veces que decís, bueno, no le puso ni ganas. Y eso es lo que te queda a vos del otro tipo. Entonces, hagan buenas imágenes. En ecografía general, después cuando veamos la parte de obstetricia, van a ver que deben hacer buenas imágenes, particularmente en obstetricia, pero las imágenes que generen, los informes que hagan, habla de cómo son ustedes, si son organizados, no son organizados, si les importa lo que están haciendo, la imagen que genera o no, si realmente están entendiendo lo que ven o no. Entonces, presten la atención a esas cosas y para eso es esta primera clase, no simplemente para quemarle la cabeza con resoluciones y demás. Entonces, fíjense ustedes cómo cuando agarro y pongo mal el foco de transmisión, y ustedes me dirán, pero se ven igual, Doc. No, acá la pelvis renal no se ve igual que acá. Cuando yo el foco de transmisión lo pongo, está mal puesto, o sale por default, el ecógrafo está haciendo foco acá. Es decir, el punto de convección, de convergencia de los haces ultrasonidos está muy lejos de lo que yo quiero estudiar, que en este caso es este riñón. Entonces, pongo el foco de transmisión acá, en el riñón, y ahí, ahora que les estoy diciendo esto, ustedes achinan los ojos y ven que realmente la pelvis renal, o sea, el mediastino, la médula de este riñón, se ve mejor, brilla, el borde, fíjense los contornos de la corteza, se ven mejor, ¿sí? Entonces, el foco de transmisión es el punto de mayor definición de la imagen, no lo dejen por default, ¿sí? Y la frecuencia. Volvemos a lo mismo. Lo que está bueno de volver a lo mismo es que son cosas que son tangibles, no estamos a un abanico interminable de cosas. Volvemos a la frecuencia. La frecuencia es de un mismo transductor. Habíamos hablado que a mayor frecuencia, menos penetrancia, menor frecuencia, mayor penetrancia. Yo lo que quiero hacer para obtener la mejor imagen es llegar a la mayor frecuencia para tener mejor resolución sin perder penetración, ¿sí? Entonces, para eso me valgo de los diferentes transductores en principio, e inclusive los preseteos que viene el ecógrafo. No me van a dejar mentir los residentes de acá, que yo preseteo el ecógrafo, que yo ponga el preset para abdomen, no es lo mismo que ponga un preset para mama, por ejemplo, de un parte utilizando el transductor plano, no es lo mismo si yo, utilizando ese mismo transductor, y hablo del plano porque el convex particularmente es para abdomen, pero usemos el plano, que lo usamos para miembros superiores, miembros inferiores, cuello, tiroides, carótida, no es lo mismo que yo encaro con el mismo transductor y un preseteo de carótida, a que yo encaro con el mismo transductor un preseteo de tiroides o de músculo. Porque de fábrica, si bien ustedes pueden modular esos preseteos, de fábrica vienen distintos en cuanto a la frecuencia. Entonces, frecuencia se puede ver modificada por el tipo de transductor en primer medida. Convex, endocavitario, sectorial, plano. En segunda medida, por el preseteo de la región a estudiar. Jesse, por ejemplo, acá, el ecógrafo que está en la guardia del Hospital Medio Campo de Mayo, vos tenés todos los dibujitos ahí en el display,
y vos ponés lo que vos querés, según el dibujito, abdomen, cuello, bueno, todo eso, cuando vos elegís algo de esas imágenes, ¿sabes? El ecógrafo cambia el modo y dice, bueno, me pongo en mayor o menor frecuencia, ¿vale? Y después en una tercera medida, dentro del mismo traductor, se puede modular. La frecuencia de un mismo traductor puede ser modificada con la finalidad de obtener una mejor definición. Recordar que la idea es utilizar la mayor frecuencia posible sin perder la penetración. Entonces, una vez llegado al límite superior o inferior de la frecuencia de un transductor, es de buena práctica pasar al próximo o al previo a fin de lograr una imagen adecuada. Ejemplo. Tengo que evaluar la arteria femoral común de un paciente que pesa 200 kilos, con un panículo, perdón, con un panículo adiposo inmenso. En un paciente, no vamos a decir normal, pero de todos los días, uno agarra el transductor, el plano, y con un plano llegás a ver la femoral superficial. Ponele un paciente más rellenito, le bajás un poquito la frecuencia a ese mismo traductor plano y con menor vas a tener menor calidad de imagen, pero vas a llegar a ver la femoral. Ahora, si de repente el paciente es masivo y ni bajándole toda la frecuencia al plano, ¿qué hacen los que saben? Y bueno, se valen del convex. Entonces estás haciendo un Doppler venoso o arterial de miembros inferiores con un convex. ¿Por qué? Porque está hecho para trabajar a bajas frecuencias. ¿Me siguen? Eso habla de cuánto ustedes conocen el arma que están utilizando. Muy bien, entonces acá en este esquema lo que les muestra es cómo funciona un convex, ¿sí? El convex va entre 3 y 6 MHz, ¿sí? Cómo funciona con 3 MHz y veo bien el diafragma y veo bien todo el parénquima hepático, y cómo funciona con 6 MHz, ¿sí? Entonces, con baja penetrancia funciona mejor. Transductores son los que hablamos anteriormente, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera utilizar, según la frecuencia que me quiera manejar y qué es lo que quieren sonar, es que voy a usar uno u otro, no más de lo que ya hablamos. Y artefactos. ¿Qué son los artefactos? Y con esto vamos a ir concluyendo. Es cualquier distorsión o error causado por un instrumento de medición, el cual puede provocar una mala interpretación o resultados erróneos. Eso es la definición. Son ocasionados por los principios físicos del ultrasonido y la instrumentación de este. O sea, el principio físico ya lo hablamos, ya lo dijimos, pero ¿qué pasa? De repente se encuentra con... La medicina no es una ciencia dura, fija, y hay veces nos encontramos con diferentes cosas y nosotros estamos metiendo tecnología que es duro contra algo que puede ser de cualquier manera, en el sentido de lo que estoy sonando, hay veces que no entiendo lo que es o se comporta de diferentes maneras, y a partir de eso es que se generan estos artefactos que en muchas ocasiones nos vamos a valer de ellos para determinar de qué se trata lo que estoy estudiando, y ahora lo vamos a ver. Algunos de ellos, es esto último, algunos de ellos pueden ser útiles para el diagnóstico. ¿Y cuáles son? Y esto es a lo que venía, creo que fue Williams, que hablaba de la... Y si no fuiste vos... Ah, no, Jaime. Jaime creo que fue el que dijo lo de la reverberancia. Son reflexiones múltiples, ¿sí? El traductor recibe múltiples ecos provenientes de múltiples sitios al mismo tiempo. Estoy insonando partículas dentro del aire. Entonces vuelven por todos lados, generan múltiples reflexiones o lo que decimos reverberancia, ¿sí? Eso es un artefacto. Cuando ¿vieron los focos de colesterolosis? O sea, dentro de la vesícula, lo más fácil de diagnosticar es cuando el lito es cálcico, totalmente cálcico. Pero hay veces que lo que tiene en realidad son partículas de aire adentro, eso es lo que dicen focos de colesterolosis, y utilizamos la reverberancia o estas reflexiones múltiples para decir, bueno, esto no es una piedra dura, sino que tiene aire adentro.
Reverberancia de corto alcance, era lo que hablábamos antes, lo de la cola de cometa. El haz de ultrasonido entra y queda atrapado en una especie de cámara de reverberación. Ah, mirá, claro, sí. Cristales de colesterol, burbujas de aire, clima metálico, etc. Entonces, en realidad atraviesa la primera parte y al quedarse ahí adentro en contacto con las estructuras, no estructuras, las partículas de aire dentro de la estructura general que estoy evaluando, rebota por todos lados y entonces genera la cola de cometa, la reverberancia y demás. ¿Me siguen? Así es como funciona y así es como se interpreta. Cuando yo lo apoyo contra un pulmón, es todo reverberancia. ¿Sí? Es esa que yo les decía, la cortina esa. Ok, acá lo que está pasando, fíjense ustedes, esto es un convex apoyado sobre la vía aérea. Está sitiado en tiroides, a este paciente lo tiroidotomizaron y están apoyando sobre la tráquea. Entonces, toda la reverberancia. Acá es distinto. Acá entró dentro de la vesícula y la vesícula tiene foco de colesterolosis, o sea que los ecos que han atravesado y han ingresado a la vesícula se encuentran con partículas de aire y genera toda esta imagen que nosotros le llamamos en criollo cola de cometa. Imagen en espejo, esto se produce muchas veces cuando hay interfaces que son oblicuas y altamente reflectoras. Ustedes emiten haces de ultrasonido y ustedes lo que intentan hacer cuando hacen la ecografía es que los haces de ultrasonido peguen de manera totalmente perpendicular a la estructura que están evaluando, ¿sí? Es decir, que vuelva plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera los haces o las ondas de ultrasonido que vuelven pueden ser interpretadas por el transductor, el ecógrafo y generar una imagen real. Imagínense ustedes jugar al frontón, ya sea con una raqueta que estaban practicando, pegándole con una raqueta de tenis, pegándole con la pelotita a una pared, o mismo con la pelota de fútbol, ¿sí? Si en vez de pegarle derechito al frontón, al paredón, y que vuelvan todo para este lado, me pongo de un lado, ¿sí? Y le pego de chanfle medio en diagonal. A esa vez no va a volver para este lado, se va a ir para otro. Bueno, así funciona esto. Entonces, cuando la superficie donde estamos insonando es oblicua, el haz de ultrasonido vuelve de una manera que, porque eventualmente vuelve, no es exactamente como el ejemplo de la pelota del frontón que se va a cualquier lado, sino que eventualmente vuelven esos haces. El tema es que lo que vuelve no es interpretado de manera correcta y entonces en el caso de la imagen en espejo, lo que sucede acá es que los haces son emitidos, fíjense ustedes acá en el esquema. Lo que hace es, se emiten haces de ultrasonido, esto es real, tengo un nódulo real, vuelven y me genera imagen de esto. Pero también hay ecos que se emiten para este lado, pegan contra esto, que es el diafragma y tiene una curva, y me genera una imagen después. Es esto que está acá. Es difícil de entender cuando no se lo hace, pero básicamente lo que sucede es, aparece una imagen donde no tendría que estar, porque en realidad el diafragma me genera un espejo de esto. ¿Sí? El haz viene en este sentido, rebota y me genera esta imagen, pero a su vez no solamente rebotó en ese sentido, sino que al rebotar en este sentido y pegar con el diafragma, hace que acá aparezca esta otra imagen. Básicamente así funciona. Pero esos son artefactos. El de la reverberancia sí, lo utilizamos en el caso de la cola de cometa, pero el del espejo no lo utilizamos para nada, en realidad simplemente nos confunde. Ahora, la sombra acústica, ese sí utilizamos todos los días. Se produce cuando el haz de ultrasonido se encuentra con tejidos altamente reflectivos o de alta atenuación, que es lo mismo. Entonces, lo que sucede es, se emiten los ecos, fíjense ustedes, en este hígado, que estamos insonando la vesícula particularmente, se emiten los ecos, llegan hasta la pared anterior de la vesícula, el sonido atraviesa la interfaz líquida dentro de la vesícula y se encuentran con este cálculo. ¿Sí? Este cálculo, al ser de calcio, como ustedes ya vieron que pasa cuando vimos, por ejemplo, la corredera bicipital, ¿sí?
Todos los ecos rebotan en este cálculo, vuelven, me muestra bien la superficie blanca por alta intensidad de la energía que vuelve el traductor, pero después de eso ningún eco pasa más allá de ese hito. Entonces me genera la denominada sombra acústica posterior. Y Javi, ¿para qué funciona entonces? Y claro, ¿para qué funciona? ¿Cómo utilizo esto a mi favor? Para yo realmente decir, sin temor a equivocarme, que esta estructura que estoy valorando está calcificada. Lo mismo pasa en esta placa de ateroma acá. Cuando veamos la parte de Doppler, vamos a ver los diferentes grados o diferentes tipos de placa de ateroma y vamos a ver que las placas tipo 5, que son aquellas que están totalmente calcificadas, generan esta imagen. Los ecos se transmiten a través del músculo eternocleidomastoideo, pasan a la yugular y cuando llegamos a esta carótida, todas rebotan al encontrarse con esta placa que si fuese hemorrágica o un poco más fibrodilipídica, atravesarían algunos ecos, me daría una imagen un poco menos ecogénica, pero dura en el fin, pero en el caso de este, que está bien calcificada, no pasa ningún eco, entonces yo puedo decir sin temor a equivocarme que esta placa está calcificada en su totalidad y por ende, en este caso es un tipo 5. También en esta misma imagen vemos el segundo artefacto del cual nos valemos habitualmente en la práctica diaria, que es el refuerzo acústico posterior, que seguramente lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que es esto. A la contraparte de la sombra acústica es el refuerzo acústico. Como su nombre lo indica, el haz de ultrasonido que yo emito, las ondas de ultrasonido que yo emito, una vez cuando se encuentran con estructuras particularmente líquidas, lo que hacen es, ¿se acuerdan de esos 10 de que empezamos a hablar al principio, esos 10 haces de ultrasonido? Bueno, imagínense que cuando atraviesan algo que es líquido, en vez de volver 3 o volver 2 o volver, en este caso no solo no vuelve ninguno, sino que después de eso van 20, como que se multiplican. Imagínenselo para más o menos entender. Entonces, como se imaginarán, si la imagen o la potencia de esos haces, de esos ecos que yo emito, se ve magnificada, vienen 10, vienen 10, vienen 10, atraviesan la estructura de arriba, ¡pum! Y salen 20, todo lo que está atrás se va a iluminar. Como si yo en vez de apoyar el transductor acá, lo esté apoyando acá. ¿Me siguen? Entonces, toda esta atenuación que fue perdida a través de los diferentes tejidos se ve reforzada una vez que atravieso la estructura líquida. El otro día, no sé qué paciente estábamos viendo, que yo lo que hice fue, en vez de utilizar solamente la interfaz de gel que ponemos en la piel, llené un guante, no sé si está acá en la recién, bueno, llenás un guante de gel, entero, y haces como una almohada de gel y lo apoyás en la estructura que no puedes ver y eso te potencia 1.000.000 de veces el ultrasonido. Entonces ahí generas mayor definición. En fin, ¿qué me permite el refuerzo acústico posterior? En primer medida, determinar de que la estructura de esta es de contenido líquido. Entonces, si estoy evaluando una mama, por ejemplo, y yo me encuentro con una estructura de estas características, si bien la paciente vino muy preocupada porque se sentía un bultito, yo ni bien apoyo, y como ahora soy un buen ecografista y sé de qué se trata el refuerzo acústico posterior, le digo sin temor a equivocarme, para tranquilizar, no, despreocupaste, esto es simplemente un quiste simple, esto que te palpás y que te trae angustiada. Pero no solo para hablar de qué está hecho el tejido, sino que también es un artefacto que nosotros utilizamos en la práctica diaria para iluminar estructuras que por ahí están muy profundas. Entonces, en este caso que estamos valorando, estamos haciendo una ecografía prostática transabdominal, le pedimos al paciente que llene vejiga, ¿para qué? Para que la vejiga llena, por medio y utilizando el refuerzo acústico posterior, me ilumine la próstata por detrás. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando hacemos ecografías ginecológicas transabdominales. Para poder valorar bien el útero, lo que hacemos es le pedimos a la paciente que venga con vejiga llena. Y de esa manera se ilumina bien el útero y podemos verlo. ¿Mm? Muy bien. Existe otro
otro artefacto que es la refracción. Se produce cuando hay interfaces reflectivas y el ángulo de incidencia no es perpendicular. Es decir, los haces no vuelven. Se puede malinterpretar como si fuese una sombra. Básicamente es que, por ejemplo, acá le pegó de chanfle esta vejiga y como no volvieron haces exactamente en ese sentido, me muestra un área negra que es simplemente porque no generó imagen. Y es porque pasa esto, ¿ven? Viene para acá y en vez de volver directo al ultrasonido, a la superficie del transductor, los haces se dispersan para ese costado y me genera un área negra. ¿Qué es eso? Pero se corrige moviéndole el ángulo al transductor. Y la atenuación, que si bien es uno de los principios básicos, no deja de ser un artefacto finalmente, porque cuando realmente hay mucha atenuación, básicamente no puedo ver. No vuelve nada. O sea, en el sentido de se van atenuando rápidamente, no el tejido propiamente dicho, sino la atenuación de los ecos, ¿sí? No el tejido que sea, sino en los ecos que se van perdiendo a medida que van avanzando en los tejidos. Entonces, ¿qué hacíamos en estos casos? Lo que hacíamos era bajar el foco, ¿sí? Poner el foco acá, aumentar la profundidad o disminuir la profundidad, aumentar o disminuir la frecuencia, entonces vamos a disminuir la atenuación de esos ecos. Finalmente, creo que este es el último, la anisotropía era lo que hablábamos anteriormente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que los haces de ultrasonido podían no volver en la misma línea, sino que dispersarse y generar falsos positivos? Es producido por el cambio de la ecogenicidad según el ángulo de insonación. Se debe a la orientación de los planos de los tejidos respecto al eje del ultrasonido. Muchas veces cuando de repente estoy insonando, fíjense en este caso, estoy insonando este tendón y acá lo veo negro y yo podría interpretar de que son alteraciones en la ecogenicidad compatibles con con daño crónico, una tendinosis, pero cuando le cambio el ángulo de insonación a ese mismo tendón, fíjese la imagen de abajo, veo que en realidad está entero. ¿Sí? Acá en este caso, en lugar de mover el transductor, lo que hizo fue movió el ángulo del bidimensional. ¿Ven cómo ahora está de chanfle? Eso nosotros no solemos hacer. Realmente lo que hacemos es moves el ángulo, moves el transductor hasta que generas una imagen entera. Así, con los haces bien paralelos. Muy bien. Eso en cuanto a ecografía y al modo B particularmente, artefactos, funciones y demás. Marta lo que me pidió es que les agregara dos cosas de tomografía y de resonancia. ¿Por qué? Porque las clases que particularmente va a dar ella tienen mucho de comparación de modalidades diagnósticas. Entonces, necesitan, para los que no saben, van a ser 2 diapositivas de cada una, así que no se preocupen, pero necesitamos saber cómo se genera la imagen en tomografía y cómo se genera la imagen en resonancia, rápidamente. Tomografía computada, básicamente, es rayos X, un montón de emisores, en realidad un emisor de rayos X que atraviesa el cuerpo y del otro lado del cuerpo hay una hélice con detectores y van a generar la imagen. ¿Cómo se genera? De la misma manera que se genera una placa radiográfica. Se emiten rayos X, esos rayos X atraviesan el tejido que estoy irradiando y del otro lado pasan o no e impactan con un detector. ¿Sí? Dependiendo de la intensidad, ¿sí? Si los rayos pasan más o pasan menos, es que se va a ver más negro o más blanco. Pero, y tengamos esto en cuenta, para los que no saben, antes habíamos hablado de que la imagen en ecografía se producía, íbamos de negro a blanco según el rebote. ¿Sí? Bueno, acá no rebota nada, acá pasa y llega al detector. ¿Qué pasa? A ver, niños y niñas. Vamos directamente a lo que es una placa radiográfica. ¿Sí? La placa radiográfica, si yo agarro, síganme en el razonamiento, por favor.
Ustedes se hacen una placa de tórax. La placa de tórax tienen de un lado, o sea, está el paciente en el medio y de un lado tienen el emisor de rayos X, ¿sí? Que dispara contra el paciente, y atrás del paciente tienen el chasis donde van a impactar esos rayos. La placa radiográfica, si yo, vamos a ir a un ejemplo burdo, si yo se las muestro, la saco así, antiguamente había placa, ¿no? Pero si yo no le emito radiación, esa placa es blanca, ¿sí? Una placa puesta acá, sentada al lado mío, sin radiación que le impacte, es blanca. Si yo la quemo directamente, si le emito rayos X directamente a la placa o al detector, particularmente en tomografía, se quema y se pone negra. Entonces, si yo pongo un elemento, cualquier cuerpo en el medio, las cosas más duras que no me dejen pasar rayos X van a dejar la placa como está, blanca, y las cosas más blandas que me dejen pasar rayos X y pegar con la placa, van a hacer que la placa vaya a ser más negra y se queme. Síganme en ese razonamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a lo básico. ¿Cómo se ve un marcapaso en una placa de tórax? Marcapaso metálico. Se ve blanco, ¿no? Se ve blanco porque en ese sector los rayos X no atravesaron y la placa quedó blanca como es. Mientras que un pulmón se ve negro porque los rayos X atravesaron en su totalidad y quemaron ese sector de la placa. En el medio, entre el metálico blanco, que no deja pasar ningún rayo, y el aire negro, que deja pasar todos y quemar la placa, están las diferentes elasticidades de los tejidos. Partes blandas, líquido, hueso y demás. ¿Sí? Entonces, así funciona el emisor de rayos X en una placa de tórax. Un tomógrafo, para aquellos que no estén en conocimiento, funciona de la misma manera. Tengo una hélice con X cantidad de detectores, de 2 hileras, 3, 4 hileras, 8, 16, así, y un emisor de rayos X. Atraviesan el tejido y es detectado del otro lado por, valga la redundancia, el detector, y me lo transmiten me lo muestran en una escala de grises. Entonces, en tomografía computada, lo que sucede es, se emiten, si bien la adquisición de las imágenes se realiza en cortes axiales, los equipos actuales permiten reconstrucciones en distintos planos, coronales, sagitales y 3D. Cuanta mayor cantidad de imágenes genere ese tomógrafo, permite una mejor definición y eso va de la mano de la cantidad de números y espesores de los cortes. ¿Sí? Entonces, chicos, chicas, lo que va haciendo el tomógrafo, la hélice del tomógrafo, es emite rayo de un lado, atraviesa en el cuerpo, es captada por el detector del otro. Eso gira como una hélice alrededor del cuerpo y va generando imágenes en fetas de la persona, del tórax, del abdomen, pelvis, del cerebro y demás. Genera un gran volumen de imágenes, pero un solo paquete que están en axial. Y a partir de esos cortes axiales, de ese gran paquete de imágenes en axial, es que genera las reconstrucciones. ¿Sí? Como ustedes imaginarán, si las reconstrucciones parten de la base de un paquete de imágenes en axial, cuantas más imágenes en axial yo tenga, mejores y más fidedignas van a ser las reconstrucciones coronales, sagitales y tridimensionales. ¿Sí? Entonces, ¿y de qué depende la cantidad de fetas que yo tenga en esos axiales? Y de la cantidad de detectores. Por eso, un tomógrafo de 2 detectores, un tomógrafo tiene menor resolución que uno de 128 filas. Vieron que tienen, fíjense donde ustedes laburan, tenemos de 2, 8, 16, 32, 64, 128, ¿así? Bueno, cuantas más filas de detectores tengan, más finita la feta que pueden hacer de la estructura que están evaluando y a partir de ahí las mejores reconstrucciones. Ok, partiendo de eso es que ustedes obtienen
axiales, coronales, sagitales y tridimensionales. Cuanto menor sea el espesor de corte, mejor resolución y mejores reconstrucciones. ¿Sí? Todo esto que yo les hablaba con la placa de tórax, que me va desde lo metálico más blanco y el aire más negro, en tomografía se utilizan unidades de Hounsfield, las van a escuchar hablar, si es que no lo hicieron anteriormente, pero Marta les va a hablar de eso cuando hablen de lesiones hepáticas, y tiene que ver con la densidad del tejido. La información que representa la atenuación radiológica que se obtiene en cada corte es procesado por la consola del tomógrafo y se le asigna un valor en unidades de Hounsfield, los cuales, dependiendo del valor, corresponden a cierto color en la escala de grises. En tomografía computada se habla de densidades, mientras más denso el tejido estudiado, mayor radiopacidad y por ende mayores unidades de Hounsfield y un color más cercano al blanco. Fíjense en este cuadro que está acá y que lo pueden encontrar en cualquier lado. El hueso cortical está en el orden de las más 1000 unidades de Hounsfield, mientras que el aire está en el menos 1000. ¿Sí? Entonces yo veo un manchón blanco en el hígado, le mido las unidades de Hounsfield con el ROI y veo que está en más 1000, puedo decir que es hueso, ¿sí? Que es una imagen calcificada. Ahora, hay un sweet spot que es acá, entre menos 200 y más 200, o más y menos 100 en realidad, que está la grasa y la sangre coagulada. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera estudiar, le puedo medir las unidades de Hounsfield y ahí veo de qué se trata. Si es más tirando a grasa, más blanco tirando a... Hay un valor cuando hacemos tomografía computada del cerebro que es entre 55 y 80, que es la sangre, y por ende, cuando quiero valorar pacientes con probabilidad de ACV. No importa, escapa a lo que necesitamos que sepan ustedes de este curso de ecografía, pero Marta necesitaba que se los dé. Y en cuanto a resonancia magnética, esto es distinto. A diferencia de la ecografía que utiliza pulsos de ultrasonido que rebotan y dependiendo de cuántos reboten, la intensidad y la imagen, a diferencia de la tomografía que utiliza radiación que penetra o no en los tejidos y llega o no al detector del otro lado, en este caso se genera la resonancia magnética, se basa en la utilización de energía no ionizante, por ende la exposición no me importa, le pueden hacer 5.000 millones de resonancia magnética a una persona que no pasa nada. Utiliza pulsos electromagnéticos que lo que hacen es alteran el eje rotacional de los protones de átomos de hidrógeno y al alterar ese eje rotacional se libera energía, la cual es traducida en imágenes a medida que los protones se van desacelerando. Es un pulso electromagnético que es generado por un poderoso magneto y el mismo debe encontrarse aislado del exterior para que el campo electromagnético generado no sea interferido y por ende las imágenes sean más fidedignas. Chicos, chicas, ¿en qué consiste esto? Se los bajo al criollo. Funciona así. ¿Se hicieron una resonancia magnética alguna vez? Y si no se hicieron alguna vez, ¿vieron cómo se hace? ¿Vieron que hace ruido el resonador? Bueno, cuando el resonador hace ruido, lo que está haciendo es, según la secuencia que haya establecido el técnico, T1, T2, flare, steer, lo que fuese, lo que hace que los átomos de hidrógeno, los protones de los átomos de hidrógeno empiecen a girar. Ustedes, por ejemplo, vamos a estudiar un cerebro, ¿sí? Los protones dentro del cerebro de ustedes, ahora mientras yo les hablo, giran de manera aleatoria, ¿sí? Para un lado, para el otro, así, girando de manera aleatoria. Cuando a ustedes le inciden un campo electromagnético, como es en una resonancia magnética, ese spin, ese giro de esos protones deja de ser aleatorio para alinearse con el eje del campo magnético que el técnico establece, ¿sí? Entonces empiezan a girar según el campo magnético que establece el magneto. Giran, 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 y cuando giran, eso es durante el tiempo de que el resonador hace ruido, tac, 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 ahí empieza a girar, girar, girar en ese mismo eje. Y cuando deja de hacer ruido, esos protones se empiezan a desacelerar y cuando se empiezan a desacelerar emiten energía. Esa energía es captada por los detectores del resonador y se traduce en imagen. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, dependiendo de lo que quieran ver, les van a meter un T1, un T2, y básicamente esas secuencias hablan de
la velocidad con la que quieren hacer girar los protones o la dirección, el eje en el cual quieren. No importa, escapa lo que necesito que sepan para este curso particular, pero está bueno que lo sepan. Dependiendo de la secuencia, es la velocidad con la que las hacen girar y el ángulo o el eje en que los hacen girar esos protones para diferentes secuencias. ¿Sí? Para diferentes, en realidad, diferentes estructuras. Entonces, yo quiero ver meniscos, está mejor la densidad protónica. Quiero ver líquido cefalorraquídeo, está mejor el T2. Quiero ver líquido inflamatorio, está mejor el FLAIR. Quiero ver anatomía, está mejor el T1. Bueno, así funciona. Entonces, acá, en vez de adquirir un gran volumen de imágenes en axial y a partir de ahí generar las diferentes reconstrucciones, acá hago las diferentes secuencias para lo que quiera ver. Le tengo que hacer un T1 para la definición anatómica, le tengo que hacer un T2. Cada ruido es una secuencia distinta. Los intervalos de que no hay ruido entre en un mismo estudio es cuando se están adquiriendo las imágenes. Entonces, cuando están en una consola, hace ruido, está generando el T1. No hay ruido, adquiere las imágenes. Hace ruido de vuelta, está generando otra secuencia distinta. T2, FLAIR, T, bueno, acá tienen para qué sirve cada una. Finalmente, conclusiones de la ecografía particularmente. Es una técnica no invasiva, no hay radiaciones ni contrastes, las imágenes son dinámicas, guiamos procedimientos y el Doppler para evaluar cuál y cuantitativamente los flujos sanguíneos. ¿Qué es la ecografía clínica? Es a lo que apunta la medicina y apuntamos nosotros acá en esta diplomatura, que es básica, por eso la hacemos extensiva a otras especialidades. En el futuro cercano se integrará en el método clínico como una categoría imprescindible para el ejercicio diagnóstico y será parte de la semiología, de forma tal que al examinar un órgano o sistema se realizará la inspección, palpación, percusión, ocultación y ecografía. Entonces, nuestro interés acá, reclutando ginecólogos, ginecólogas, cirujanos, cirujanas, terapistas, mismo especialistas en imágenes o residentes especialistas, es que llegar el método para que lo utilicen en su práctica diaria cualquier especialidad. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, vamos a cortar acá la grabación. Esto se cortó de acá.